¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una sesión más aquí conversando sobre cine y televisión, aunque más de cine que televisión, porque últimamente hemos hablado solamente de Claro, cine, pero ya sí, habrá, ya habrá el momento donde hablemos de alguna cosa de por la TV. supuesto, por supuesto. Y bueno, antes de comenzar, quiero presentar acá a mi compañero de siempre, Pancho en 70 milímetros. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con hartas ganas de hablar de este realizador que tiene ahí un par de títulos que me parecen súper interesantes, para bien o para mal, ¿no? Porque igual, como todo realizador, de repente uno puede encontrar algunos proyectos que tal vez te convencen más o menos, pero ya vamos a llegar a eso. Así que bien, con toda la energía. Sí. Sí, me comentaste que había una película de sus tres trabajos como director que no te convencía del todo. Ahí Sí. vamos a ir ver cuál es. Para mí es un misterio, igual que para ustedes. Así que Ujú. vamos a ir escarbando un poquito más. Bueno, vamos a estar hablando de Alex Garland, Así es. un director muy vinculado a lo que es la ciencia ficción, el terror, lo inquietante. A mí me parece que es uno de los directores contemporáneos más interesantes, una de las voces más interesantes de lo que es la ciencia ficción y esta hibridación con lo inquietante, con el terror, también tiene varios elementos ahí vinculados. Y bueno, que hasta el momento tiene tres trabajos como director y guionista. Anteriormente como guionista ya había tenido un trabajo, digamos, bastante extenso y dio el salto después a la dirección con Ex Machina, ¿no? Esta es su primera película, su ópera prima, Así es. que a mí me parece una muy, muy buena película como punto de partida de este realizador. Coméntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. Vamos a partir allá en tierra derecha comentando lo que significa Alex Garland para el cine contemporáneo. Así es. Bueno, añadir unos detalles de la vida de Alex Garland, de que es novelista, guionista, productor de cine y también director. Es británico y en este momento tiene 53 años y como tú bien mencionas, su carrera se ha basado en primer lugar por ser guionista, porque ha tenido ahí unos trabajos a lo largo de los años, pero luego salta, vamos a decir, a las grandes ligas, diría yo, con esta película Ex Machina, una película del año 2015 que está protagonizada por Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac y Sonoya Mizuno. Uf, espectacular. Siempre esos nombres son complejos para decir, es como para repetirlo tres veces Sí. seguidas. Impresionante. Bueno, entonces la película Ex Machina está escrita y dirigida por Alex Garland y ya desde este primer trabajo se adentraba, ¿no?, en la ciencia ficción pura y dura, pero también una ciencia ficción que coquetea con elementos de horror, con elementos de terror, con elementos enervantes también, ¿no? Porque te propone temáticas, te propone ciertos elementos dramáticos, elementos narrativos, que son bastante perturbadores si uno lo piensa también a futuro, ¿no? Como que te plantea ideas de la ciencia ficción bueno, se han explorado también en el pasado, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, hacia dónde puede llegar, ¿no? Cuáles son los Sí. límites de que en algún momento nos puede llegar a superar la propia tecnología. No es algo 100% novedoso, pero obviamente siempre uno está abierto a estos nuevos proyectos que te vuelven a traer a la mesa la conversación de todo Claro, es que esto y que, también los trae de forma distinta, porque claro, ya podemos hablar de claro, inteligencia artificial, nos vamos a 2001 y desea el espacio, y tenemos al HAL claro, 9000 como uno de los principales representantes, pero se trata de distintas formas. Entonces, a mí me parece que el modo en que lo trabaja, la ujú, madurez, el tono más adulto de cómo lo ve Garland, a claro, mí me parece sumamente interesante y que la verdad es que tiene muchísimas cosas para reflexionar, ¿ah? Es de estas películas que te abre una beta de la ciencia ficción donde el tema de los efectos especiales, por ejemplo, pasan a un segundo plano, ya no claro, importan tanto, los pueden tener igual, por ejemplo, la segunda película, Aniquilación, trabaja de efectos especiales y todo el tema, pero no es lo fundamental de la película, o sea, ni no, en esa, ni en esta, ni en la tercera. En sus tres películas lo fundamental siempre está como en temas, el planteamiento de temas filosóficos, claro. reflexivos, sobre el cuestionamiento
ciertas cosas, ¿no? Y tú mencionaste al elenco que me parece también interesante. Bueno, teníamos a Domhnall Gleeson, que lo pudimos ver en, como el General Hux en Star Wars, Sí, sí, a Alicia Vikander, como Lara Croft también estuvo protagonizando también. la película de Tomb Raider. Y esta chiquilla, creo que es de, bueno, es ascendencia asiática, pero no recuerdo si es que es hongkonesa, si es que es china o japonesa, me parece que es japonesa, ¿no? Japonesa, sí, Japonesa, sí, confirmado. japonesa. Japonesa, que estuvo en esta, era la amante del Daemon Targaryen en La Sí. Casa del Dragón, ¿no? Ahí eso Cómo fue se como empiezan lo último, cómo se sí, empiezan a empiezan mezclar las producciones, ¿eh? a mezclarse las producciones, sí. Entonces es un elenco interesante y a todo esto el muchacho Garland, porque es jovencito, ¿ah? Tiene, ¿cuánto me dijiste? ¿50 y tantos años? Sí, 53, claro. Sí. Jovencito, bueno, no sé, no sé qué tan jovencito, pero Bueno, pero yo que ya tengo digamos 41, que sus no, trabajos vienen sí. desde ya un buen tiempo, así que igual ha Bueno, tenido un recorrido joven. esa chiquilla también protagonizó la serie Devs, que también la hizo Alex Garland en 2020, que aprovecho de recomendarla porque es una tremenda miniserie, son 8 episodios nomás, no es tan Ujú. extensa, así que alguien que la quiera ver, y va, digamos, también juega mucho con el tono de la ciencia ficción, obviamente, también muy inquietante, con más quizás para el terror, ¿ah? Más que lo inquietante, sino que bien, está bien fuerte esa miniserie, y yo lo relaciono igual en términos de guión, se me Ujú. asemeja mucho a lo que podría ser un Jonathan Nolan. ¿Ah? Por ejemplo, con Westworld, Ya. que ya le hemos mencionado varias veces, Sí. Westworld, pero bueno, aquí se da nuevamente que, de hecho, me gustaría ver una colaboración entre los dos. Yo creo que sería bastante interesante ver a Alex Garland con Jonathan Nolan en algún Mm, proyecto en conjunto, quizás una miniserie o una serie a futuro. Creo que tienen un tono similar, para tratar claro. ciertas cosas. Pero bueno, esa fue, yo te interrumpí, dale nomás con lo que estás comentando tú. No, Fue un y paréntesis, ¿no? de hecho, de este paréntesis que tú hiciste, igual hay que sacar un detalle que se me había olvidado mencionar, y es que la película ganó el premio Oscar a los mejores efectos visuales. Y tú mencionaste justo de que obviamente la película no se va por ser un mega espectáculo de efectos No, visuales, para así nada. No. con tremendos despliegues ni nada por el estilo. Sin embargo, yo creo que precisamente ese comentario da pie para que podamos reflexionar un poquitito sobre cuáles son realmente los mejores efectos visuales, porque muchas veces el uso de ellos es escondido. O sea, muchas veces no notamos que estamos viendo CGI en pantalla y esos son los efectos visuales que en varias oportunidades terminan siendo premiados. En el caso de Ex Bueno, Machina, hay efectos visuales que son evidentes, por supuesto, pero son sutiles. No son efectos visuales que quieren ser grandilocuentes, que quieren ser tan, no sé, pues impresionistas, por decirlo de alguna forma. Es todo lo contrario, ¿no? Son efectos visuales que están en su justa medida, que se requieren para ciertos momentos específicos en donde vemos a estos robots, a estos autómatas. Entonces, creo que vale la pena igual mm, afirmar un poco por qué los efectos visuales de ciertas películas son premiados cuando tal vez no sean, no sé, Avatar, por ejemplo, ¿no? Un mega espectáculo, ¿no? Tremendo, grandilocuente. Entonces eso también eh, es positivo. Y añadido a eso, lo que yo iba a mencionar hace un rato atrás, es que es una película que a mí me convence bastante en lo pequeña que se siente. O sea, es una película que no es ambiciosa, sí, muy contenida. al menos en términos de producción, ¿no? No es ambiciosa, porque tal vez en temas filosóficos, como tú mencionas, Mm. todas las películas de Alex Garland son, bueno, son bastante son vastas en esos términos y se pueden debatir y se pueden conversar muchísimo. Pero en términos de producción, al menos Ex Machina, se siente contenida, se siente pequeña, se siente como una película enfocada, ¿no? Que tiene como sus propios ideales y los intenta desarrollar en base a pocos personajes, y no solo pocos personajes, sino también pocos personajes dentro de una locación pequeña que no es muy variada, vamos a decir, porque se empiezan a repetir luego las habitaciones y cosas por el estilo. Entonces yo esto no lo estoy diciendo como algo negativo, al contrario, me gusta que una película pequeña traiga tantos elementos de temas de conversación, de filosofía, de temáticas que intenta, que luego intente, digo, explorar de buena forma. Por poner un ejemplo, esto lo voy a dejar como una recomendación también entre paréntesis.
hace una semana atrás vi una película de este año que se llama The Artifice Girl, que trata también de la inteligencia artificial, que no estoy muy seguro si ya la recomendé en alguno de estos programas porque ya como que uno se empieza igual Creo que la mencionaste por, si no me equivoco, en la película donde sale el cablecito por atrás de la chiquilla, ¿o Ya, no? Algo ya. mencionaste con respecto a eso, me imagino que debe ser esa película. Sí. Sí, es esa precisamente. Pero en este caso, retomemos ese mismo título con el subtítulo de que es una película también pequeña, es una película también de un, bueno, de un presupuesto menor, vamos a decir, en comparación a otras, y que tiene una producción bastante contenida, pero que dentro de esa propia producción contenida tiene unas temáticas enormes. O sea, uno puede discutir de esa película, uno puede conversar durante horas de todo lo que te propone en términos de no sé, temáticas sociales, temáticas de la tecnología, de hacia dónde vamos como humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, hago ahí la comparación para que si alguna persona está interesada en seguir viendo títulos interesantes que sean pequeños pero poderosos en mensajes, yo creo que The Artifice Girl de este año 2023 es un título obligatorio. Así que en general, retomando un poco lo de Ex Machina, a mí me encanta esta película. Lo que yo te había mencionado hace unos minutos atrás era de que, claro, había una película que me encanta y una película que no me termina de convencer. Ya descartamos Y una entonces. exactamente, ya podemos descartar la que me encanta porque Ex Machina me voló la cabeza por completo cuando la vi por primera vez. Yo simplemente llegué a ella sin saber quién era Alex Garland. Ni siquiera conocía muy bien al elenco por allá por el 2015. O sea, Alicia Vikander no la había visto mucho, no tenía mucha idea de quién era. Incluso Oscar Isaac no Oscar era Isaac, muy puede ser, ya. conocido o sea, en mi propia experiencia viendo películas. O sea, puede que ya haya tenido papeles interesantes, pero yo al menos no lo conocía mucho. Entonces, claro, llegó Ex Machina y a mí me voló la cabeza porque me pareció una película atrapante, una película que sabe ocupar bien los espacios, una película que narra una historia repleta de conceptos sumamente interesantes, sumamente ricos en exploración, en conversación, en debates, y eso lo mantengo hasta el día de hoy. Me sigue pareciendo una gran película, una de las mejores películas del 2015, incluso dentro del género de la ciencia ficción, diría de toda la década, la verdad. Me parece una película sobresaliente y que no solo se puede destacar en términos narrativos, sino también se puede destacar en términos audiovisuales, porque se notaba ya desde esta primera película que Alex Garland tenía un buen ojo detrás de la cámara, por la forma en la que dirigía, por la forma en la que presentaba las ideas visuales, vamos a decir. Así que por todo eso y más, efectivamente, esta es la película que me encanta de Alex Garland. Así que ya la que no me gusta tanto está entre las otras dos y eso va a Lo quedar vamos a ahí en descubrir suspenso. pronto, lo vamos a descubrir pronto. Oye, Va a pero quedar en ese mismo suspenso, año, el sí. 2015, se estrenó Interstellar, ¿o no? ¿Cierto que Uf. fue el mismo año? Ya, entonces ahí, no sé, ahí A está, ver, déjame igual película. confirmar eso, ¿ah? Déjame Sí, confirmar eso para no... 2014 o sí, 2014 parece que es Interestelar, un añito antes. Sí, toda la razón, es el del 2014. Pero bueno, eso quiere decir igual de que la ciencia ficción estaba recibiendo ahí año tras año unos exponentes que son, pero de Sí, lo mejor, ¿ah? De lo mejor del género, diría yo, ¿ah? Mad Max, Súper. Fury Road, también Uf. 2015 me parece que Esa también es... habría Sí, que. esa 2015 y esa también es joyita, Sí, joyita de pero la es otra acción, ¿ah? cosa, ¿no? Va por otra, es otra ciencia Claro, ficción, es sí, otra, no, otra cosa. sí, ahí yo creo que entramos a otros términos, aunque igual tal vez toca Hay ciertos mucha detalles. acción y un despliegue visual estratosférico Sí, que, no, que, no. que no va con este tono, digamos, de película, ¿no? Este es un tono mucho más reflexivo, Sí, mezcla sí, muchas cosas también. Yo creo que lo más notable es la relación que hay con el tema religioso, acá claro, sí. de hecho, el mismo título, ¿no? Ex Machina, que hace alusión a Deus Ex Machina, pero aquí le sacan Ujú, el Deus, le sacan el Dios, ¿no? claro. Al final matan a Dios, ¿no? Bueno, como ustedes ya saben, nos vamos a ir con spoiler, como siempre, así que Sí, si no pues, han sí, visto la eso ya está película, claro. saquen el video de inmediato. Sí, no, está claro. Estamos full spoilers de todas las películas de este realizador. Claro, entonces ahí le sacan el Deus, ¿no? Y pasa a ser solamente Ex Machina, pero tiene unas capas reflexivas que la verdad yo considero que son eh, bastante elocuentes, bastante coherentes con lo que se está contando. Eh, yo creo que la gente que le interesan estos temas más reflexivos, yo creo que va a salir muy contenta, o sea, que salió muy contenta del cine cuando la vio.
¿Esta se estrenó en cine o no? Porque Aniquilación no, po. Aniquilación llegó Sí, directamente a Netflix. esta se Claro, estrenó en cine, sí. esta sí se estrenó en cine, ya. Entonces sí, entonces de haber salido muy contenta del cine. Sí, Y, y bueno, hay mucha referencia al tema religioso, ya partiendo ya por el tema de Eva, ¿no? De la chiquilla, sí, el genoide, ¿no? Que hace el personaje de Oscar Isaac. Hay muchos paralelismos con el tema religioso. De hecho, cuando llegan a, a la, a la propiedad gigantesca que tiene Oscar Isaac, eso es una clara alusión como al jardín del Edén, ¿no? Entonces llega esta especie de Adán que es al final manipulado por Eva para de alguna forma destronar a Dios, ¿no? O sea, traicionarlo y, y bueno, y salir libre, ¿no? Ahí hay un juego muy interesante con todo el tema de la libertad, con el tema de la moral, de lo ético, si claro. es que es realmente moral o ético crear y jugar un poco a ser Dios y jugar a crear una nueva forma de vida, que sería esta inteligencia artificial. Y bueno, es que preguntas, esta película abre Sí, muchas preguntas, más que cerrarlas, las abre. Y eso también es una parte interesante. Entonces, por ejemplo, podemos llegar hasta preguntarnos si nosotros, como seres humanos, no somos entonces quizá alguna inteligencia artificial creada por otro organismo, ¿no? Porque al claro, final, ¿cómo podemos claro. distinguir entre uno y otro? Entonces hay muchas interrogantes, muchas incógnitas que la película abre, no solamente esta película, sino que varias películas que pueden tratar el tema de la inteligencia artificial ya han coqueteado con ese tipo de cosas. Pero yo creo que acá lo hace bastante bien, ¿eh? Yo creo que lo hace muy, muy bien. Y ese jueguito con lo inquietante también, ¿no? Porque también hay eh, muchas escenas prácticamente que se acercan al terror, ¿no? Por ejemplo, cuando se va, por ejemplo, a la energía y uno empieza ahí ya empieza a haber un tonito de intriga, ¿no? Donde uno dice, Sí, ¿quién está cortando realmente la energía? Si la corta Eva, si la corta Oscar Isaac, claro. eh, y unos diálogos también bien profundos. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes películas de ciencia ficción, como tú dices, de la década. No sé si la mejor de la década, quizá habría que hacer una revisión, pero no, yo no creo que sea la mejor de la década de ciencia ficción, pero sí creo que es perfectamente puede estar en un top 5 de las más interesantes, de las más Sí. rescatables, de las mejor rodadas. Como tú mencionabas, la cantidad de actores es bastante reducida Ujú. y, y el protagonismo también está muy nivelado, ¿ah? Porque podemos decir que Caleb es el personaje central, ¿no? Con él se parte la historia, es el protagonista por defecto, digámoslo así, ¿no? Claro. Pero todo el resto prácticamente son coprotagonistas, o sea, están jugando en la misma línea, si son solamente tres o cuatro personajes, ¿no? Ujú. Cuatro personajes Sí, si consideramos a Kyoko, que es el personaje de la asiática, esta que tenía Oscar Isaac ahí como una especie de geisha personal de él. claro. Eh, También, pues ahí también está el jueguito de lo moral, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden sacar de la película, entonces yo por eso eh, quise hacer revista de este director, porque me parece que es uno de los directores que pasa un poquito desapercibido en comparación a otros. No sabemos. Christopher Nolan es mucho más reconocido, Uf, un Denis Villeneuve también es mucho más conocido sí. en el mismo ámbito de la ciencia ficción, pero creo que ellos tratan, por ejemplo, la parte visual, tanto Christopher Nolan como Denis Villeneuve, la tratan como un protagonista más de la historia, la parte visual. Mm, Y aquí yo creo que, a pesar de que está, y sobre todo en Aniquilación, que la vamos a ver después, no es que pase a un segundo plano directamente, pero es una especie de acompañamiento a la historia, a la parte, digamos, de argumento, el pozo filosófico que tiene. ¿Ah? Esa es por lo menos la impresión que me da más que me das a mí, que me da a mí el tratamiento que tiene Alex Garland con su ciencia ficción, con su tipo de retratar la ciencia ficción en pantalla. claro. Eso podría ser como a nivel general, ¿no? Sí, y yo creo que igual tenemos que coincidir de que
A mí me parece mucho mejor una película que obviamente te está dejando algún tipo de reflexión o algún tipo de tema abierto para que tú después lo puedas comentar o debatir, a una película que simplemente sea un espectáculo audiovisual, ¿no? Podrá ser de ciencia ficción o de otro género, pero en general un espectáculo y no te deje nada, te deje vacío. Por ejemplo, yo sé que esta comparación va a ser un poco injusta, pero si me comparas Ex Machina con la última parte de Avatar de James Cameron, ¿no? ¿Ya? Yo siento que a nivel temáticas, de filosofía o cosas por el estilo, esta película yo la prefiero por 10 patadas, básicamente, en comparación a Avatar, que es un espectáculo también audiovisual Claro. inmenso y que es impresionante desde ese término, pero que la siento mucho más vacía o plana o repetitiva. Incluso en cambio Ex Machina me entrega mucho más en poco tiempo, pero también con ciertas limitaciones que ya hemos comentado, ¿no? Pocos personajes, pocas localizaciones, etcétera, etcétera, pero te deja con todos estos pensamientos. Y una de las cosas que yo más destaco de la película, también como para ir haciendo una especie como de conclusión general, vamos a decir, es cómo trata la historia a estos elementos humanos, como las emociones, que tú también dijiste, ¿no? De que igual se toca un poco el tema moral dentro de la historia. Pero a mí me gusta cómo este personaje de Ava termina manipulando al protagonista, ¿no? En base a estas percepciones humanas, ¿no? A estos sentimientos, a estas ideas morales que nosotros sentimos, por supuesto, y que una inteligencia artificial no tiene por qué tenerlas implantadas en el cerebro. O sí, no sabemos. Ahí hay otra conversación, Claro. ¿no? Ahí también podría surgir otro Sí. debate. Pero me gusta cómo este personaje, esta inteligencia artificial, ocupa estas emociones humanas, estas percepciones, porque sabe que al final del día va a entrar en la cabeza del protagonista y que va a empezar a manipularlo de cierta forma. Y ocupa esto para finalmente salir y traer todo este final ahí que dicho sea de paso, cuando la vi por primera vez igual me impactó, ¿ah? Porque, bueno, el protagonista al cual seguimos y al cual podemos decir que apoyamos, ¿no? Porque es un protagonista bueno, no es un protagonista que uno Es un diría, final oh, trágico, digamos. ¿Ah? es Es un un final final trágico, trágico. Sí. porque la forma en la que termina el protagonista no es para nada buena. Al contrario, te deja un mal Sí, po. cuerpo evidente. Entonces, repito, es una película de percepciones, es una película que te llena de temáticas que son sumamente interesantes de poder explorar, e incluso después de tantos años, me sigue pareciendo una película de momentos muy memorables también. Entonces, eh, me parece un producto sólido, me parece un producto sumamente sólido a nivel audiovisual, a nivel narrativo, me parece que es un tremendo debut como director también, ¿ah? O sea, no todas las personas tienen la oportunidad de poder debutar, ¿no? En el cine o básicamente en cualquier área de una forma tan sólida como lo hizo Alex Garland. Por eso, repito, Ex Machina, la primera vez que la vi, me voló la cabeza por completo, me pareció una gran película de ciencia ficción, digna de revisitarse cada cierto tiempo para volver a encontrarle cositas, porque siento que es una película que igual se puede seguir analizando, ¿no? Después de mucho tiempo. Entonces, enamorado del primer trabajo de Alex Garland, la verdad. Sí. Bueno, como mencionabas tú también, no es la primera vez que se trata el tema de la inteligencia artificial en el cine, ni Claro, mucho menos, claro. ¿no? O sea, se ha tratado varias veces, pero es cómo tratarla el tema acá central y por qué volver a tratarla, ¿eh? Porque es un tema que yo creo que va a dar mucho de qué hablar de aquí a muchísimos años, Uf, quizá hasta que ya dejemos de existir nosotros y seamos realmente reemplazados por una inteligencia artificial. sí, ¿Ah? No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero y se trata en distintas esferas. O sea, podemos hablar de Terminator, que también es una inteligencia artificial, ¿cierto? Skynet, tipo, que al final se sí. toma al mundo entero, en fin, ¿no? Pero son formas distintas de tratarla. Y el tema de la inteligencia artificial, incluso mucho antes del cine, incluso mucho antes de la literatura como ciencia ficción, también ya se habían algunas aproximaciones en el ámbito de la misma filosofía. Este filósofo René Descartes, o Descartes, como se le conoce por acá, Ujú. él algo mencionó en su libro más conocido, que es El discurso del método, que hablaba sobre los autómatas, y si es que los autómatas, porque así se llamaba antes a lo robótico, por decirlo de alguna forma, se les llamaba como autómatas, si es que podían de alguna forma imitar
o responder a ciertos estímulos como lo haría un humano. Y él respondía que no tenían la capacidad, pero sí respondían, pero no tenían la capacidad de hacerlo como lo podría hacer un ser humano. Sin embargo, no se refirió hacia el futuro, ¿eh? No dijo si es que en algún futuro esto Claro, podría cambiar o evolucionar, pero estamos hablando del año 1600, o sea, tampoco había una concepción, ¿ah? De lo que podría existir. Él no hacía futurología, ¿no? Él hacía filosofía, ¿no? Entonces, claro, pero ya, imagínate, desde esos tiempos se podía abrir un camino para lo que después fue el test de Turing, ¿no? Que era este test que, para reconocer si es que un humano podía ser, al final de cuentas, engañado por una inteligencia artificial, o sea, que respondiera tan humanamente eh, que la persona que le está haciendo esa entrevista realmente se dudara o creyera a pie juntilla que es realmente un humano el que está contestando a las claro. preguntas. Ahora, la inteligencia artificial que estamos hoy en día creando, bueno, yo no, pero me refiero como especie humana, ¿no? Claro, como humanidad. Como humanidad, ¿cierto? Que se están desarrollando y todo, tratan de imitar esta conducta humana, pero ¿por qué imitar, por ejemplo, al humano? El humano es un tipo que tiene muchas falencias, entonces, claro, tomamos como que mientras más se parece al humano es más perfecto, o podría ser entonces o más imperfecto, porque el ser Claro, humano, claro que es un ser imperfecto, entonces, claro, se totalmente, toma sí. como si fuese el cenit de la evolución y no lo somos. Entonces, ahí también abre otra brecha, ¿no? Que al final podemos ser reemplazados no porque se parezcan al humano, sino que precisamente porque no se parecen a nosotros y toman otro tipo de decisiones. Claro, Entonces, bueno, ahí plantea muchos temas, el tema ya, del tema religioso que está sumamente presente, eh, el tema de la moralidad que lo mencionamos, la naturaleza de la inteligencia. Se ha hablado también ahí muchas veces de estar programado de cierta forma, ¿no? claro, Porque cuando la tipa empieza como a coquetear con Caleb, él le pregunta a Oscar Isaac si es que la programó para que coqueteara con él, y él le dice que no, que la había programado solamente para ser hétero, igual que tú, le dice, ¿no? Como que también le dice que también estaba programado. claro, Y le dice, no, nunca he sido programado ni nada. Le dice, no, programado por la educación, por la cultura, por tus padres, qué sé yo, por muchas cosas. Aunque sería una programación natural, diríamos, ¿no? Porque no es una programación implantada antes de la concepción, es una claro, sí, programación que todos entonces estamos programados de cierta forma, pero mutua, digamos, ¿no? Porque todos interactuamos. Entonces, no sé si llamarles realmente programación, ¿no? Pero sí influencia, todos estamos influenciados. Y también, por ejemplo, se hablaba por ahí, dentro de la misma película, el tema del lenguaje. ¿Ya? El tema del lenguaje, porque ella no recordaba, por ejemplo, haber sido instruida en el lenguaje, sino que siempre lo tuvo. ¿Ya? claro, Siempre tuvo el lenguaje. Y ahí da pie también a la pregunta que por ahí se mencionó de que el lenguaje es innato o el lenguaje es claro, aprendido. ¿Ah? Que también da pie a otras preguntas filosóficas. Entonces, eh, es una película que abre muchas sí, brechas, muchos caminos, eh, y cómo ver cuando una inteligencia artificial se está pareciendo más al humano. Por ahí también se mencionaba, por ejemplo, las bromas, cuando ella bromeó en una, en una de las preguntas que le hizo Caleb, ella hace como una especie de... Recuerda lo que él le había dicho antes, ¿no? Que era así como, me interesa lo que piensas tú, algo así, ¿no? mm, Y que era en alusión a lo que él mismo le había mencionado anteriormente. Entonces hay unas bromas. La broma también es algo sumamente propio de los seres humanos, ¿ah? No lo tiene otros claro, animales, se supone, bueno, las hienas nomás que se ríen a cada rato, pero claro, pero serían como lo único, la única. claro, lo único que sí. Pero bueno, ahí está todos esos temas que la película abre y que me parecen sumamente interesantes y que están sumamente bien tratados en la película. Sí, No hostiga, no es una película que te aburra con los temas. ¿Ah? Porque realmente te parecen no, interesantes y eso es muy difícil hacerlo, ¿ya? Para que te mantengan eh, interesados en lo que uno está viendo sin caer en el hostigamiento, ¿no? En el tedio. mm, ¿Ya? Una película que se te puede hacer quizás muy cuesta arriba en algunos minutos, aunque a mí igual
un pequeño valle donde sí se me hace un poquito cuesta arriba la película, pero yo creo que va más no por el argumento, sino que va más por el tema de las locaciones. Se siente ya un poquito más claustrofóbico, ¿no? Sí, Y como sí. que hace falta un poquito de aire, ¿ya? Pero fuera de eso, yo creo que la película está muy bien planteada, una propuesta súper interesante, y yo auguro un buen futuro para Alex Garland, ojalá que siga produciendo con tanta calidad como nos dio en su ópera prima. Claro, sí, efectivamente. A pesar de ciertos detallitos que uno podría encontrar de la película, que tal vez no la vuelven una obra, ¿no?, maestra perfecta, como algunos podrían decir. Igual es un filme que tiene muchos méritos, que ya lo hemos comentado. Es una película que uno puede revisitar y seguir encontrándole ciertos detalles. Y es una película también, ya si nos vamos para algo un poquitito más superficial, si se puede decir de alguna forma, igual es una película que está sumamente bien hecha en términos audiovisuales, fotografía, ¿no?, efectos visuales, banda sonora. Y también destacar las actuaciones. Las actuaciones son sumamente comprometidas, buena presencia de todo el elenco. Creo que Alicia Vikander es maravillosa también como esta inteligencia artificial. Yo, lo personal, amo todas sus expresiones, su forma de hablar, su forma de comunicarse. Es maravilloso cómo transmite. Y bueno, dicho sea de paso, como te había mencionado hace unos minutos atrás, yo también conocí a tanto a Alicia Vikander como a Oscar Isaac, los conocí por esta película, por primera vez. Entonces, ver a Oscar Isaac ahí actuando por primera vez, la verdad es que fue un Ciencia. personaje, Sí. sí, no, fue una presencia que fue imposible quitarle los ojos de encima a Oscar Isaac, la verdad, porque a día de hoy me parece un actorazo, hay que decirlo, actorazo, pero actorazo. Tiene tremendos papeles, tremendo rango. Entonces, muy bien actuada la película, muy bien dirigida y como ya hemos repetido en anteriores oportunidades, un excelente debut. Porque realmente es un excelente debut. O sea, imagínate, debutar a la ciencia ficción con una película como esta, con todas estas temáticas, estamos listos. O sea, tenemos una carrera brillante para el futuro, ¿no? Sí, yo concuerdo que es así y ojalá o sea, yo quiero ver más de Alex Mm, Garland y lo vinculo también con esta serie Devs, que también tiene mucho del mismo tonito que esta película, ¿eh? Se aleja mm, un poco de lo que es Aniquilación y Men, que la vamos a ver después. sí. La serie Devs, o bueno, miniserie en verdad, se acerca más a lo que es esta película. Eh, para los que quieran verla, trabaja el tema de la determinación, no determinación, digamos, como emoción humana, sino que si es que está todo predeterminado ya, ¿ya? Habla Ujú. sobre el futuro, máquinas que pueden predecir el futuro, etcétera, física cuántica, muchas de esas cosas están metidas en Devs. Y, y ahí también trabaja la chiquilla, hasta la muchacha asiática, ¿cómo era que se llamaba? Sisuno, algo así, ¿no? Mizuno, sí, Mizuno, Mizuno. Mizuno, ella. Y ahí yo, cuando la vi en la serie, realmente tiene una actuación brillante, ¿ah? Brillante, muy, Ya. muy, muy buena actuación. Entonces, a los que les gusta esta película, yo les recomendaría Devs, ¿ah? Son 8 episodios, bien, bien, bien sencilla en cuanto a su extensión, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y la relación con la religión también. Esta película está dividida en 7 sesiones, que hace alusión a los Ujú. 7 días de la creación también. Entonces tiene muchos detallitos así que uno puede ir como buscando, buscando, rebuscando aquí, sacando acá. Y bueno, y me parece que eso también lo hace porque o sea, hace que esta película tenga ese guión tan sólido que mencionáis tú. ¿Ah? Sí. O sea, el tipo es un guionista que ya venía muy curtido desde hace rato. Entonces, ahora le tocó, él quiso hacer esta película, aparte de guionizarla, y bueno, resultó en una Bueno, excelente producción. dicho sea de paso, el guión también estuvo nominado a los premios Oscar. Así que estamos claros Claro, que los fuertes de la película sí. fueron nominados. Así que qué bueno, porque eso quiere decir que la película no pasó desapercibida y que al final del día tuvo el reconocimiento que merece. Así que estamos bien como debut. Sí, yo concuerdo también. No sé si vamos a adentrarnos más en esto o yo creo que Yo creo que ya deberíamos pasar a la siguiente, a ¿ah? la Annihilation. Ya. Así es, Este es del así dos mil es. dieciocho Sí, película del 2018, entonces rápidamente una ficha técnica, escrita y dirigida nuevamente por Alex Garland.
Esta es una película de ciencia ficción y está protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac, que se repite, ¿no? Repite. De Ex Machina. Y bueno, a Natalie Portman la acompañan ciertas actrices como Gina Rodríguez, Tessa Thompson, que después se fue repitiendo bastante más, incluyendo Marvel, y también Jennifer Jason Leigh. Esta es una película de 115 minutos entonces de ciencia ficción, pero, pero, yo diría que esta película ya de lleno, ¿no? Tiene una atmósfera y un tono que se mete mucho más al horror. Esta es Sí, una película de ciencia ficción slash terror, ¿no? Esta es terror, una sí. película que tiene un fuerte condimento de suspenso y de horror cósmico o de horror, bueno, tal vez body horror en ciertos sentidos, ¿no? Por lo que vemos en pantalla con Claro. ciertas criaturas Transformaciones, y mutaciones, sí. mutaciones, claro, ciertas cosas así también tiene un poco de body horror. Entonces ya la película aquí, el Alex Garland toma un rumbo un poquitito más visceral, un poco más violento, más fuerte, aunque sigue teniendo por supuesto estas temáticas que hablan un poco de eh, seres humanos, de la creación, de los seres vivos, evolución también de los seres vivos. Eh, Aunque claro, bajo la lupa de una película mucho más violenta, mucho más lasciva en ciertos términos. Y yo debo decir algo, ¿eh? Yo creo que ya vamos a sacar el suspenso también de cuál es la película que yo más, con la que yo menos he conectado de este realizador. Y no es esta película. Sí, me No lo es, imaginaba. no es tampoco Annihilation o Aniquilación. Ya. Pero, sin embargo, esta película no me gusta tanto como Ex Machina, eso también lo quiero dejar en claro. O sea, esta película es como el punto, está como en un término medio entre precisamente Ex Machina y Men, literalmente y también en mis propios gustos, ¿no? De mis propias experiencias. O sea que ha ido de mejor a peor, Alex Garland, para ti. Diría que, claro, es un poco fuerte decir a peor, ¿no? Porque en realidad toda su Mm. filmografía me parece muy interesante, pero claro, Ex Machina fue un punto muy alto que a mí me encantó y me voló la cabeza. Esta también me interesó mucho, también siento que tiene, bueno, tiene momentos espectaculares, tiene un par de momentos que yo, desde un punto de vista del suspenso, del horror, yo siento que aquí hay unas postales impresionantes en esta película, me encanta desde ese punto de vista. Pero a mí me pasó algo bastante subjetivo, ¿no? Y es que me costó conectar con la película. Y esto es algo que, claro, no se siente como una crítica, no, súper objetiva, súper tranquila de la película, pero es que también hay que tomar en consideración cuando uno, como ser humano precisamente, no conecta con algo que está viendo. En este caso, me pasó de que la película no retenía demasiado mi interés, me costó conectar con ella, me costó entrar en la historia, no sé si quedé tan enamorado del ritmo de la película. Y quiero dejar muy en claro de que esto no es sinónimo de que no sea fascinante la película en ciertos aspectos, ¿no? En temáticas, en escenas, en giros, porque también siento que tiene unos giros ahí súper interesantes. Eh, entonces, fascinante, eh, se demuestra en muchos detalles, pero yo me sentí como lejano a esta película. Entonces, cuando llegamos a estas descripciones, la verdad es que uno no puede tampoco ponerse a describir mucho por qué uno se sintió lejano, es que de repente simplemente uno lo siente. Entonces yo con Aniquilación no me sentí tan inmerso como con Ex Machina, a pesar de todo lo fascinante que tiene. Sin embargo, como ya acabo de decir, yo destaco mucho el componente de horror que tiene la película. En primer lugar, porque me asustó en un par de oportunidades bastante fuerte, pero por otro lado, porque siento que tiene secuencias que están construidas de una forma, no sé si magistral, pero de una forma bastante sobresaliente. O sea, escenas como por ejemplo la del oso, que yo creo que ya... Eso te iba a mencionar, ¿no? sí, no, la escena del oso es... A mí me parece probablemente mi escena favorita de la película, Y en términos de lo que... cuando habla, Sí, que o es sea, lo más terrorífico que fue. el diseño de sonido es espectacular, es Sí. espectacular. La Entonces, música, sobre todo al final. claro, entonces por escenas así, a mí me parece una película sobresaliente sí o sí. O sea, yo no la quiero catalogar como una película deficiente, decepcionante, ni nada por el estilo. Simplemente quiero dejar en claro de que yo estoy como en un término medio con esta, ¿ah? Yo estoy con un término medio porque no me encantó, tampoco me pareció mala ni nada por el estilo, pero me sentí distante. O sea, no pude entrar como para decirte, no, es que también me encantó, también la amé. No, como que me faltó un poquitito. Así que yo me reservo ahí un poco.
Bueno, acá Garland hace un pequeño cambio también en su forma narrativa, en su forma de contar la historia. Acá ocupa, por ejemplo, los flashbacks, que no lo había utilizado antes, y tampoco Ujú. no lo utilizan mucho en Men. Creo que son un poquito de recuerdos nomás, pero acá sí utiliza mucho el flashback y flashback dentro de flashback, ¿no? Sí, Entonces, creo que acá también, para mí, eso ganaría un punto porque creo que está bien trabajado el tema de los flashbacks. No es fácil tampoco hacerlo correctamente y que sea una experiencia, digamos, como más orgánica y que queden bien metidos, digamos, los flashbacks y que no sean flashbacks porque sí, sino que están de forma bien orgánica ahí, digamos, incrustados dentro de la película. Y también, bueno, esta película se juega un poquito más también la base de la aventura, ¿no? Es una película, sí. digamos, que va como en excursión y ese tipo de... De hecho, en parte me recordaba un poquito a, guardando las distancias, porque son películas muy distintas, a Depredador, ¿no? Que van los tipos así Ya. como... Pero aquí son chiquillas, que eso es lo interesante también. Y de Ujú. hecho, Sí. se menciona patentemente cuando se están conociendo las niñas y Ujú. una dice, somos todas chicas, y otra, creo que Tessa Thompson dice, y científicas, dice. ¿Ah? O sea, Claro. sí. Y solamente menciona eso y ya te da un tono, digamos, de que esta es una película que está protagonizado por minas, ¿cachai? Por chiquillas. Sí. Pero no te lo refriega en la cara ni nada, ni tampoco No. hace menos a los hombres, que quizás lo podríamos ver en la que sigue, en la película siguiente. Ahí vamos a ver, porque hay un Sí. poquito también de relación con esto, ¿ah? Ya lo podemos ver acá. Sí. Entonces, eh, a mí me parece que está bien planteada la situación, ¿cachai? El tema. El tema está protagonizado por chiquillas y creo que está súper bien defendido, digamos. ¿Ah? No como otras películas donde también actúan un montón de niñas, pero la idea es como denostar a los hombres y, no sé, para hacerlos parecer como menos tontorrones, que posiblemente lo somos, pero, Que tampoco pero es que eso quizás sea no... 100% falso, pero, pero a veces hay extremos, ¿no? Hay límites igual, ¿no? Sí, En cierta... A menos que estemos viendo tal vez una parodia exagerada, ¿no? De la realidad, tal vez ahí se pueden tomar las libertades de poner estereotipos, pero en general en sí, estas sí. películas que intentan ser más bueno, reflexivas y reflejar un poco también de una forma realista lo que es la humanidad o nuestros propios comportamientos como seres humanos, a veces la realidad de las cosas es que se pasan bastante de los límites y hacen cosas que son muy exageradas. Entonces, pero sí, esta película lo maneja bien, como tú mencionas, sí. Sí, y esta también tiene vinculaciones, digamos, un poco con Men también en algunos temas que trata, como es el tema, por ejemplo, de la culpa que siente el personaje de la protagonista, ¿no? Natalie Portman, Ujú, sí, porque ella, claro, a su esposo le ponía los cuernos, ¿no? Le ponía los cuernos con este otro muchacho negro y, y ella en una ocasión en el interrogatorio dice, o sea, le preguntan que por qué ella se internó en el lugar y todo, por qué fue a esta barrera, ¿no? Ese resplandor que le llaman. claro. eh, y ella dice, bueno, se lo debía, ¿no? Se lo debía. Y ella dice, se lo debía porque ella sabía que, o sea, bueno, había sido infiel. Y el personaje de Oscar Isaac, que es su esposo, lo sabía. Entonces ella dijo, se lo debía. Entonces ahí también está el juego de la culpa que se ve también reflejado en su película posterior. Entonces trata algunos temitas recurrentes, Alex Garland, sobre todo el tema religioso, que nuevamente aquí un poquito menos, ¿ah? Acá un poco menos, pero también algo hay, como por ejemplo dijiste tú el tema de la creación, ¿no? Porque al final llega una especie de meteorito con una Claro. forma de vida, entonces también juega con esa cosa de la creación, entonces también juega un poco ahí con el tema religioso, siempre está como presente, más en el último trabajo, creo yo, en Men, en el primero Sí. y en el último, ¿no? En Ex Machina y en Men, más el tema religioso se ve. Entonces está el tema del sacrificio, el tema de la redención, porque ella busca finalmente como una especie de redención por esta culpa que siente por haber sido eh, infiel, ¿no? Sí. Y bueno, como mencionaste tú, la película tiene muchos componentes de terror muy, muy inquietante. La música del final, ese ruido extraño que suena, Sí. obviamente el diseño también
de esta criatura que empieza como a crecer, ¿no? A mutar, a expandir su propio hábitat, por decirlo así, en la Tierra, ¿no? Sí. Igual poco se sabe de las motivaciones. Igual esto está basado en una novela, entonces no es ya propiamente una creación totalmente por completo de Alex Garland, sino que está basado en una novela que al final forma parte de una trilogía. Sutter Reich se llama la trilogía de Sutter Reich, que el Sutter Reich es la agencia esta que está investigando todo lo que está pasando con la barrera, que va creciendo cada vez más. Y bueno, yo me leí el primer texto de las tres. Ujú. El primero se llama Aniquilación, el segundo se llama Authority y el tercero es Aceptación. Y el primero, Aniquilación, tiene varias diferencias con la película, pero son diferencias que yo considero que son mejores que el libro. Ya, O que en su traducción al audiovisual se debían hacer, ¿ya? ya, Por ejemplo, en la novela no hay nombres de las chiquillas protagonistas, sino que a todas se les llama como la bióloga, la psicóloga, la ya. física, ¿cachai? Y acá en la película, obviamente, tienen nombres, como ya lo vimos, porque sirve más para conectar también, po, ¿ah? Sí, En el texto es más difícil conectar cuando uno no le pone nombre a las personas, entonces están despersonificadas, deshumanizadas. Y aquí yo creo que lo hace bien, ¿ah? Yo creo que ese cambio, por ejemplo, está perfecto. También la novela se cuenta más como un diario de vida del personaje de la bióloga, de Natalie Portman, y en la película no, pues igual no es, no está contada 100% del punto de vista de ella. Hay cosas que ella claro. no ve y que nosotros vemos, ¿cachai? Entonces, ahí hay algunos cambios interesantes, y sobre todo en el final, ¿ya? El final también es distinto. No sé si puedo contar el final de la novela, no creo que sea no sé, Yo creo que ya, si estamos hablando de spoilers de las películas, también démosle con spoilers de los libros. sí, Sí, ya. sí. Sí, igual tampoco no es tan conocido el texto, entonces, no sé. Pero, por ejemplo, en el texto, Ujú, en la confrontación final, ella se une a la criatura, se deja ujú, mutar, ¿ya? Mientras que en esta película ella se supone que sale como airosa de su último encuentro, ¿cierto? Con claro, esta granada de fósforo, creo que es una granada así, y explota, digamos, un poco, y se va y logra salir de ese resplandor, de esa barrera que está ahí, ujú, y, pero al final queda igual un poco la duda, ¿no? Porque al final se le ven los ojos que tienen ese brillito, sí. ¿ya? Sí, entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué habrá pasado al final? No sabemos si al final ella a lo mejor también está infectada y al final va a mutar en algún momento, ¿no? Pero aquí también empieza a repetirse quizás ese fondo filosófico que tiene Alex Garland, que es la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Cuando perdemos esa identidad, que ya estaba tratada también en Ex Machina, que al final tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen ser nosotros humanos? Nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, pues si es por sentimiento, bueno, entonces los animales también tienen sentimientos, o sea, no podemos Claro. descartar eso. Pero bueno, y ahí está siempre esa discusión filosófica. Pero bueno, eso quería yo mencionar, que esas distinciones que hay entre la novela y la película, que me parecen a mí en la traducción que se hace de la literatura al audiovisual, creo que están muy bien llevadas. O sea, una adaptación buena no necesariamente tiene que ser igual calcada al texto original. De hecho, no No, debería ser calcado al texto original porque son formatos distintos, por lo tanto responden a otros códigos. claro. Entonces, una buena adaptación tiene que ver con eso. Y yo siempre he defendido al cine como una fuerza creativa independiente, ¿no? O sea, no tiene que ser igual a la literatura, porque no son iguales, porque son formatos distintos, son códigos distintos y cada uno tiene su forma, su lenguaje de poder expresarse. Entonces, para mí esos cambios fueron positivos, no fueron negativos, ¿ya? Y me parece que Alex Garland no tiene muchas ganas como no sé, de seguir con esta trilogía. O sea, no sé si querrá tomar los libros y seguir haciendo la trilogía. Me parece que lo Claro. quiso cerrar acá Sí, y por eso le dio un final un poco más cerrado, porque claro, el final es abierto igual, pero en el texto original es mucho más abierto, ¿ah? sí, po. Entonces,
Bueno, ahí me Además, da la impresión de que, igual hay que pensar de que hay muchas películas de tono ciencia ficción o de horror derechamente que tienen estos finales donde el protagonista parece haber ganado y luego hay algún detallito que te dice como, oye, parece que en realidad no es así, el mal no se terminó erradicando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Alex Garland igual juega ahí como una carta media como de seguridad, ¿no? Como de, oye, el final es abierto, pero también te está como dando un indicio de algo. Entonces, si no continúo, al menos igual sabes de que ahí hay algo, ¿cachai? Entonces, no es claro, como simplemente dejar la acción a medias o cosas por el estilo. Entonces, igual cae dentro de un poco de cierto canon de películas de horror, en donde una infección como que sigue estando ahí o lo que sea. Así que igual se salva se como parece un película poco a la cosa independiente. también. Se parece un poco a la cosa de John Claro, Carpenter, ¿no? Tiene también claro, ese mismo de no saber quién está infectado, por ejemplo, que esa era claro. la pregunta, digamos, de, de la cosa. Y acá, claro, uno no sabe también quién está mutado. En el personaje de Oscar Isaac, bueno, se nota al principio que el tipo está como medio oído. Sí, Y uno puede al final deducir que obviamente ese tipo no es una copia. Al final ya queda más que claro que no era él. Pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué es lo que nos define como humanos? Ese tipo después se va a transformar totalmente en el personaje de Oscar Isaac. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Si claro. empiezan a pensar similar, igual, lo mismo que pasa con una inteligencia artificial, ¿cuál sería la distinción entre una persona y una IA? Mm, sí, ¿Dónde están los parámetros, los límites de uno u otro? ¿Hay definiciones o no hay definiciones? O al final todo es parte de un menjunje total, cósmico y listo, y las divisiones las hacemos nosotros mismos, nada más, por una claro. cuestión de comodidad semántica para poder entendernos. Pero al final, claro, todo está hecho por átomos, entonces al final todo está unido, no Claro. hay divisiones, ¿ah? Si nos vamos al término, en términos físicos. Pero bueno, esta es la segunda película entonces de Alex Garland. A mí, ¿cuál de las dos me gusta más? Entre la primera y la segunda. Yo creo que me lo paso un poquito mejor con esta que con Ex Machina, ¿eh? Yo ahí Ya. difiero un poco, ¿ya? Ujú. Pero no con tanta diferencia, ¿no? O sea, andan Sí. por ahí, andan por ahí, ¿ah? Quizás me lo paso mejor porque la otra me parece un poquito muy claustrofóbica y eso como que mm, Sí. emocionalmente me cansa un poco más, ¿cachai? Ese Claro, es y, como y tú mismo, como tú que me mismo lo cansa. dijiste también, de que Aniquilación tiene también este tono un poco más de aventura, ¿no? De Sí, explorar lugares en donde tú no sabes lo que puede ir ocurriendo, en cualquier momento puede saltar alguna criatura nueva, o la propia película te va entregando nuevos conceptos interesantes, pero que son más físicos, ¿no? ¿No? Como sí, lugares, como plantas, como cosas por el estilo. Entonces, el ir viendo eso mezclado con el horror, yo creo que hace una película un poco más atrapante tal vez, un poco más enganchante en ciertos términos, que Ex mm, Machina, que como tú dices es más cerrada, más claustrofóbica, y también se puede sentir un poco hasta repetitiva en ciertos visuales, ¿no? Entonces, claro, claro. sí, yo creo Yo que creo que lo va más por ahí, entendible. por lo Sí, que dijiste tú, ¿no? Claro, un poquito como cansadora, un poquito cansina sí, sí. visualmente, ¿no? Y, y bueno, es que esta también aquí explota más el tema de lo visual. Por ejemplo, esas imágenes del- de las plantitas que están Ujú. humanizadas, ¿no? Que están ahí, o por ejemplo, cuando desaparece al final el personaje de Tessa Thompson, que se va transformando en una especie Claro, de vegetal, ¿no? Y va persiguiendo a la Natalie Portman y al final no la ve más porque la tipa se transforma en una. Queda ahí, plop, ¿no? sí, Entonces, eso también está muy bien logrado, ¿ah? Está muy bien logrado ese tipo de acción. El tema cocodrilo también, ¿no? Está sí, súper bien. El tema del súper oso, bien que ya lo hecho. hablamos un poco, también, o sea, creo O que sea, esas igual, escenas son muy recordadas. en general, yo creo que estamos ante una película que obviamente es más grande que Ex Machina, ¿no? Es Claro, más ambiciosa, evidente. más grandilocuente, se va más por términos visuales, por efectos visuales o por criaturas, etcétera, etcétera. Entonces también hay mucho que destacar desde ese ámbito. La creación de ciertos animales mutados, la forma en la que están filmadas ciertas escenas, ya sea de acción o de suspenso, reiterando un poco esta escena del oso, ¿no? Que a mí realmente me parece fascinante, a mí me parece probablemente la escena que yo más destaco de la película porque
la sensación de terror que me provocó fue tremenda. Ya solo con el diseño de sonido ya te dejaba loco. O sea, tú Sí. escuchas eso a las 3 de la mañana y yo creo que te da un paro cardíaco porque pero impresionante lo que te provoca a ti. Entonces, todo ese suspenso tan bien manejado, a mí me parece que igual demuestra cómo el realizador Alex Garland va evolucionando, por supuesto. O sea, Mm. cómo se va atreviendo a hacer más cosas, cómo empieza a experimentar un poquito más con ciertas dinámicas, con ciertos géneros, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, coqueteando más con el horror. Entonces, yo creo que todo eso está sumamente bien logrado. Es una película realmente fascinante en esos términos y también en todos estos otros términos dramáticos o de exploración de ciertas temáticas que yo creo que aportan bastante. Entonces, claro, como dije al principio, ¿no? Esta es una película que me parece sumamente interesante, audiovisualmente excelente. Yo creo que se vuelve a demostrar el buen ojo que tiene Alex Garland. Simplemente haciendo una comparación con Ex Machina, yo siento que con esta quedé más frío, que es una sensación que yo realmente no esperaba, porque, bueno, ver a todo el elenco, que son caras bastante conocidas, talentosas, por supuesto, yo creí que iba a quedar un poco más enamorado. Y uno, obviamente, siempre que un realizador o realizadora trae un nuevo producto, uno, por supuesto, espera que sea el mejor, ¿no? Que sea una película aún mejor que todo lo que ha sacado, ¿no? Entonces, cuando yo cuando yo no tuve esa percepción, cuando no lo sentí tan así, igual bueno, quedé con una sensación un poco como de frialdad ante el producto, pero reitero, creo que es una película atrapante, que tiene ciertos elementos que son más interesantes que Ex Machina, aunque yo prefiera esa otra película. Tiene elementos más interesantes, más atrapantes, y que bueno, llegan a un final que, como ya hemos comentado también, a mí me gusta, tal vez todo esto de la protagonista encontrando una forma de enfrentarse a lo que esté, ¿no? Al peligro, a la amenaza, igual es algo que ya es bastante conocido en el género, ¿no? De que se intenta hacer un versus, ¿no? De alguna forma creativa para que la protagonista o el protagonista logre salir de esa adversidad y luego te golpean con que no, en realidad parece que nunca logró escapar de eso. Eh, Tal vez uno podría decir que está quemado dentro del género, pero siento que la forma en la que está manejado igualmente hace que la película sobresalga, porque, reitero, Alex Garland me parece un realizador muy talentoso, tanto en ideas como en dirección, ¿no? Detrás de la cámara. Así que me parece una película buena, me parece una película de momentos excelentes, pero tal vez si la pusiéramos en una balanza yo no la defendería tanto como me pasó con Ex Machina, simplemente por una percepción de impacto, de cuánto me impactó la película. O sea, yo esta película cuando la vi por primera vez quedé muy frío. Después cuando la empecé a revisitar, obviamente uno dice, ah, mira, estas cosas están bastante mejores de lo que yo recordaba. La verdad es que ahora con la mente más fría puedo notar eso. Pero claro, vamos un peldaño más abajito en qué tanto me gustó la película. Bueno, yo creo que ya estamos bien con esta Sí, segunda película de Garland. Cada uno ha puesto ahí sus impresiones, sí, pues la ¿sí? percepción personal. Entonces, Y pasamos a la tercera película, tercera y última hasta el momento, que hasta el sería momento. Men. ¿Esta cuándo salió? ¿El 2020? 2022. 2022. 2022. Sí. Ah, hace poquito. Sí, poquito. Poquito, poquito, poquito. Yo no sé si se viene algún trabajo posterior a... O sea, luego, digamos, de Alex Garland, no sé si se sabe algo de algo que esté en Yo, yo al desarrollo. menos no. No, yo al menos tampoco sé de información de que tenga un nuevo proyecto ahora, Ya. la verdad. Bueno, esta es la Em, que menos te gusta. bueno, yo creo que ya por descarte es Sí. bastante obvio. Mira, por descarte, que yo lo mencioné Sí, sí. justamente. Por descarte, esta es oficialmente la película que menos me ha gustado de Alex Garland. Con esta película yo tuve una mala relación, la verdad, cuando la vi por primera vez. Esta igual es una película que vi dos veces, ¿ah? No me quedé solo con esa primera impresión porque el realizador me gusta mucho y sentía que tal vez con un segundo visionado iba a notar más cosas. Que de hecho así fue, en un segundo visionado no me pareció tan bueno, deficiente por decirlo de alguna forma, pero me sigue pareciendo su peor película. Pero bueno, antes de hablar de percepciones, igual una ficha técnica, ¿no? Rápida Claro. de la película. Men es una película que está considerada de terror, drama, terror psicológico. Está escrita y dirigida por Alex Garland, nuevamente, como todas sus películas.
y está protagonizada por Jessie Buckley y el actor Rory Kinnear, que bueno, se manda ahí una buena actuación múltiple porque Sí, básicamente interpreta a todos los hombres de la película con una que otra excepción. claro. Entonces él presta la cara, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo Rory Kinnear está presente básicamente en todo, en todo el entramado. ¿Le habrán Eh, pagado más? no sé, ¿ah? No sé si habrá recibido sueldo por cada personaje. Estaría Claro. bueno eso. Estaría bueno. Imagínate, pues si tú eres la cara de todos los personajes casi. De impresionante. Entonces, es una película del 2022, como ya se mencionó. Y antes de entrar a toda mi percepción más negativa de la película, porque a mí nunca, a mí no me gusta obviamente decir un comentario negativo, así como, oh, no me gustó, ni nada, porque no se siente, no se siente bien empezar a No, tirar ahí como percepciones negativas de una película, así que voy a comenzar por lo que me gusta mucho de la película. En primer lugar, las actuaciones. O sea, a mí en lo personal me encanta Jessie Buckley, me parece una actriz que yo disfruto en todas las películas en las que aparece, me parece una actriz que cada película que saca es una nueva película que me encanta de ella, una nueva actuación que me encanta de ella. Y por su parte, Rory Kinnear tampoco tenía un trabajo fácil, ¿no? Prestarle la cara a todos los personajes masculinos, bueno, casi todos los personajes masculinos de la película. Creo que su representación de algunos que se van repitiendo es bastante buena, me gusta la presencia del actor, está bastante comprometido también, ¿no? El tercer acto de la película tiene ahí algunas postales bastante fuertes también. Entonces está comprometido el actor. Entonces, en primer lugar, las actuaciones no tengo nada que decir. Geniales, geniales, me encantan. Por otro lado, la fotografía también me encanta. Creo que es una película muy bien filmada. Creo que tiene un par de postales increíbles. Si hablamos del horror también, de lo que es el terror psicológico, creo que sobre todo en el tercer acto tiene un par de postales de body horror, por ejemplo, que se ven excelentes. ¿Ah? No tengo nada que decir contra eso, se ven excelentes en pantalla. Para todos los fanáticos del body horror, yo creo que aquí hay algunos momentos que son pero memorables totalmente. Y por último, las propias temáticas de la historia. O sea, a pesar de que no me haya convencido la película en general, yo siento que los temas que aborda sí son relevantes, ¿no? Son buenos temas para conversar, para dialogar. Entonces, esos tres detalles yo siento que yo rescato mucho, me parecen buenos, y yo creo que la película obviamente es un visionado importante, un visionado que yo diría que hay que ver, no es una película que yo le recomendaría a alguien, no, no la veas, porque no, nada de eso. O sea, a mí me parece una película que vale mucho la pena ver para después poder comentar. Así que eso es lo positivo, eso es lo que a mí me gusta. Sin embargo, a mí ya desde el concepto de que empecemos a tener este actor, ¿no? Colocando el mismo rostro a todos los hombres de la película, ya desde ahí me hace pensar que esta película es la menos sutil del director, ¿no? Porque este claro, mensaje es un estilo más directo es de un lo que estilo más quiere directo, sí, o sea, porque es bastante evidente lo que te expresar. quiere decir, ¿no? O sea, tenemos todas estas figuras masculinas siendo, bueno, sumamente detestables con la protagonista, que dicho sea de paso, la protagonista ya viene de una relación tormentosa, de una Horrible. experiencia horrible. Qué gallo más Entonces, despreciable, oye, cuando yo. sí, no, Uf, tremendo, o sea, despreciable al 1000%. Entonces tenemos a una protagonista, mujer por supuesto, que está escapando de una relación con un hombre que es completamente despreciable y que además remató todo eso con un suicidio, ¿no? Con un evento que es bastante fuerte y que ella recuerda como un trauma. Entonces, ella viene escapando de eso y se va a meter a un pueblo en donde todos los hombres tienen el mismo rostro y todos los hombres la van tratando de una forma horrible igualmente, ¿no? O sea, algunos son psicópatas, otros simplemente son groseros con ella, ¿no? Incluso los niños, ¿no? Incluso los propios el niños cabro chico, aparece un niño, no ¿no? sé. Ahí en una escena que también es grosero. Eh, entonces, ya desde ese punto a mí me parece una película muy poco sutil para lo que el realizador había hecho antes. O sea, yo esperaba más del concepto, yo esperaba que no fuera tan en el rostro ese como mensaje que está intentando dar respecto al género masculino, porque ya vamos a hablar igual de que tiene estos detalles también de la creación, ¿no? De las conductas humanas y de todo eso que también va tocando ciertos parajes más religiosos. Entonces eso también tiene la película, yo se lo doy. Sí. Pero siento que la temática, ¿no? De los hombres, cómo se comportan en la historia, a mí en lo personal me parece tan poco sutil que me terminó cargando, la verdad. O sea, me terminó hostigando como experiencia. Entonces cuando la película va avanzando
y se empieza a repetir esta dinámica de la protagonista siendo hostigada por hombres, porque eso es lo que se va repitiendo a lo largo de toda la película hasta el final, que ya ahí se sale un poco más de los límites y todo. A mí se me hizo una película sumamente pesada, o sea, en ritmo, en estructura de la propia historia, se me hizo repetitiva. Eh, no estoy diciendo que las escenas no funcionen, o sea, porque las escenas pueden estar muy bien actuadas y todo, pero repito, es cómo está realizada la historia, cómo está contada. Entonces, al principio, el concepto de tener el mismo rostro en todos los hombres puede resultar curioso, puede resultar interesante, pero cuando se empieza a repetir lo mismo, ¿no? De la protagonista yendo a un lugar, un hombre que la trata mal o que es despreciable, va a otro lugar, luego piensa que la van siguiendo, luego, pero siempre va repitiéndose la misma dinámica de cualquier hombre malo, la protagonista intentando sobrevivir, básicamente. Cuando ya eso empieza a pasar, a mí la película se me hizo cuesta arriba. Totalmente, totalmente, totalmente. Fue una experiencia que yo no disfruté para nada. Y que cuando llega a su final, pueden haber simbolismos interesantes en ese final, ¿no? Con todo lo que ocurre, con todo este tema del body horror también. Pero a mí la verdad no me dejó mucho la película en términos de no sé, de contenido al cual yo podía reflexionar, porque siento que lo que está diciendo, repito, no es sutil, o sea, es algo que yo ya he visto en otras partes, que es un comentario social que es relevante, es importante, pero no sé si yo quería verlo tan reflejado en la cara y en todo momento lo mismo una y otra vez. Entonces, cuando la película termina, yo dije, prefiero mil veces esa sutileza de Ex Machina en presentarte estas temáticas, incluso en conversaciones, que me parece que es mucho más orgánico, a ver esta película que se va más por una especie de horror físico y más, bueno, como ya lo he dicho, más directo en el rostro, ¿no? Entonces la película terminó y para mí no fue una experiencia positiva, no me la pasé bien con la película y bueno, me da pena decirlo porque repito, me parece un realizador buenísimo. Y como dije Sí. al principio, hay elementos de la película que me gustan, así que tampoco estoy diciendo de que sea mala ni nada por el estilo al 100%, pero mi experiencia con ella lamentablemente no fue... Esperaba ahí más Sí, de Garland. esperaba más. Bueno, yo tuve una experiencia mucho más positiva más positiva que la tuya. Yo sí Ujú. me lo pasé súper bien con la película, a mí me gustó mucho cuando la vi. Fíjate que yo no lo tomé directamente como que el mensaje que estaba ahí era el tema de que todos los hombres son iguales y que todos los hombres son así, maltratadores o groseros. Yo lo que trataba de entender de la película era precisamente si es que eso estaba dentro de la mente de la chiquilla. O sea, qué cosas eran verdad, qué cosas eran ciertas y qué cosas ella, porque a lo mejor los tipos no tenían realmente la misma cara y ella sí los veía a todos iguales, simplemente en su mente. Entonces, yo no estaba tan preocupado tanto del tema de que estuvieran ahí como molestándola, hostigándola, Ujú. sino que yo quería ver cuál era el trauma psicológico llevado a la película, ¿cierto? Que ella tenía, porque había traído atrás esta experiencia súper, digamos, negativa con este tipo, ¿no? Que hasta el momento la golpea también, ¿no? Lo mejor que Sí, hizo el tipo fue tirarse de arriba abajo. sí. Fue La lo único mejor bueno que decisión. hizo la película. La mejor decisión de todas. Sí, no, totalmente. Eso fue lo mejor. Bueno, y ahora yo no sé, porque en una parte ya dice que a lo mejor se cayó porque el tipo se suicidó, pero ¿de qué altura? Si no era tanta altura. Era medio Sí, no extraño sé. esa cuestión, ¿no? Que de hecho, Medio... ella misma dice así como que Sí, no sabe si se tiró o se cayó. claro. Sí. Pero bueno, como haya sido, eh, yo creo que sí, la película tiene un montón de simbolismo, como tú dijiste, religiosos también. Obviamente ahí se Sí, ve el fruto prohibido sí. directamente, ella sacándolo ¿cierto? Hay una iconografía muy potente. En una parte también va a una iglesia. Entonces, el tema religioso también Garland lo mantiene, ¿no? Le gusta sacarlo a relucir. Además de que estamos hablando literalmente, ya que dijiste del fruto prohibido, igual estamos hablando, yo sé que esto va a sonar súper obvio, pero estamos hablando de la figura de un hombre y de una mujer, o sea, es lo que la película igual va tratando a lo largo de toda la narrativa. Entonces, si tenemos fruto prohibido, hombre, mujer,
y lo que va construyendo ahí, yo creo que está claro que hay una alegoría a la religión, ¿no? Claro, hay una alegoría de la religión y la religión también entendida como machista, ¿no? Porque la religión, sobre Claro. todo religión, bueno, la religión católica en sus bases es así, y la religión musulmana también, ¿para qué decir, no? Más exacerbado No. todavía. Y sí, Pero, claro, o hasta el sea, por día de ahí hoy. van, digamos, ciertas críticas, ¿no? Ujú, sí, Pero yo nunca lo tomé como algo personal, ¿no? Por ejemplo, yo no me sentí mal. O sea, no noté que la idea fuese la del director, expresar eso, sino que la idea era mostrarnos cómo ella veía ese tema. claro. Pero eso no quiere decir que ella esté en lo correcto o que esté equivocada. Nada, solamente es como ella está interpretando los sucesos que Ujú, están ocurriendo. Ahora, los tipos que, o sea, todo lo que pasó, yo diría que fue verdad, simplemente que ella lo veía de otra forma, por ejemplo, lo de los rostros y todo. Pero ahora, la última parte también como que ya se escapa ya de, y pasa a ser una cuestión realmente surrealista. Y sí, ahí uno dice, bastante. ya, esto, pero esto es verdad o no es verdad, porque el tipo empieza como a regurgitar, digamos, un nacimiento, ¿ah?, de sí mismo hasta que, bueno, eso puede ser interpretado como una metáfora, ¿no? O sea, eso a lo mejor no pasó Claro. y fue una metáfora, pero también hay un rastros de sangre y uno empieza ahí como a tratar de armar un puzzle, ¿no? De armar un puzzle y queda al final bastante abierto, no queda sellado una Mm, interpretación, ¿no? Que a sí, Alex Garland parece que le gusta esa cuestión también, ¿no? De como dejar las cositas ahí a, a interpretación o a exégesis del, del espectador, ¿no? claro. Sí, queda ahí. Entonces, me gustó todo ese juego que hizo, me gustaron mucho también algunas escenas que me encontré brillantes, que es por ejemplo la escena del túnel, cuando ella empieza a hacer esos sonidos. A Sí. mí me resultó bien fascinante cuando lo vi y oí. Entonces, bueno, yo terminé con una experiencia, digamos, positiva de la película, me gustó. Y no lo tomé tanto como ese lado, así como un ataque contra los hombres. A pesar de que Alex Garland sí parece que tiene una postura de corte feminista, ¿no? Mm, Creo, sí, sí, por yo creo esta que sí. película, por la película que recién vimos, La Aniquilación, que también está compuesta por puras mujeres, y por la primera, que al final la que triunfa es una mujer, ¿no? Mujer, entre comillas, una inteligencia artificial, pero Claro, claro. una mujer, ¿no? Se entiende lo que Pero, se pero quiere. esa figura, ¿no? Esa figura femenina saliendo básicamente de una especie de prisión, ¿no? Y liberándose al mundo, yo creo que Exactamente. igual deja en claro ahí una postura. Ahora, igual me gustaría aclarar sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de todos los hombres iguales y todo eso. Yo creo que igual lo que más me pesó, ¿no? La percepción que yo tuve es más por la estructura de la película, ¿no? Más que Ah, por ya, el ok. propio hecho de estar viendo el tema de los hombres son todos iguales, que estamos claros de que obviamente esa es una postura muy extremista y no sé si vamos a llegar a un buen puerto con eso. Pero claro, mi pensamiento va más en el sentido de la estructura de la historia, de que tal vez yo ahí no disfruté tanto con esta reiteración de escenas en donde vamos viendo precisamente ese comportamiento de los hombres, ¿no? Porque reitero lo que dije hace un rato atrás, tal vez las escenas están muy bien realizadas, pero cada una de esas escenas a mí no me estaba dejando... o sea, con una o dos ya entendía básicamente la dinámica, pero cuando eso se empieza a repetir hasta el tercer acto, donde ya ahí vuela un Ujú. poco más toda la imaginación, ahí es donde el ritmo me empezó a pesar. Entonces yo creo que simplemente para aclarar de que mi comentario va ligado a lo pesada que se me hizo como experiencia y que, reitero, esperaba un poquitito más de sutileza a la hora de presentar el concepto, que no me parece malo tampoco, o sea, obviamente, como dije, es curioso ver al mismo actor, ¿no? Al mismo rostro en todos los hombres, y se va creando ahí una dinámica también como de persecución a la protagonista, que de repente uno ve por ahí entre los árboles a alguien caminar, entonces uno empieza a ver también un suspenso que es interesante, pero, pero claro, la estructura a mí es la que me terminó fallando un Bueno, poquitito, al menos en términos de ritmo. yo no me fijé. Por ejemplo, yo veo las películas sin saber nada de antes. Mm. Entonces yo tampoco caché el tiro que era el mismo tipo que se iba repitiendo. ¿Ah? Ah, O sea, bueno.
después ya de un cierto rato sí me percaté de que todos tenían, porque igual están hechos todos también diferentes, o sea, obviamente no es el Sí, po. mismo tal cual, digamos, ¿no? Está con peinados distintos, con ciertas cosas que lo hacen Sí, verse diferente. Y entonces no caché el tiro y nunca vi el tráiler, no sabía quiénes actuaban ni nada. Entonces, claro, sí. Ahí es después, diferente. claro, yo prefiero verla así precisamente porque cuando empecé ya a percatarme de que esto era, de que el tipo que estaba afuera, por ejemplo, merodeando en pelota también era igual, ¿cachai? Ujú. Porque yo no me di cuenta, créeme que no me di cuenta que era el mismo, o sea, tipo Claro. pelado, con llaga en su cara y todo, no me percaté. Pero ya después uno se empieza a dar cuenta del tema. Entonces fui entrando de forma bien natural, ¿ah? Bien Mm. orgánica a la película, casi como con la protagonista misma, ¿cachai? Entonces, Ya. por eso yo, digamos que recomendaría tratar de no ver trailers antes de la película, a no ser que uno Sí. los quiera ver por alguna razón, ¿no? Pero no por el mero hecho de verlo simplemente, porque a veces pueden arruinar un poco ciertas experiencias. Sí, Yo mira, prefiero entrar así ya nomás. que lo Una mencionas, sinopsis, una sinopsis escrita me parece mejor que ver un tráiler, porque ya te revela mucho visualmente. sí, ya que lo mencionas, el tráiler de Men te decía toda la película, de hecho. O sea, te exponía a la protagonista llegando a un lugar, te exponía a que todos los hombres de ese lugar tenían el mismo rostro. Eso lo ocupaba el tráiler a su favor en términos de shock, de curiosidad. Y también el mismo tráiler, cuando ya empieza a subir más de intensidad, como todo tráiler, ¿no? Cuando empieza a tirar escenas como más rápido, ya también te muestra de que va a tener un tercer acto con una especie como de escena rara, ¿no? De Ya. mutación o de transformación y todo eso. Entonces, claro, puede que eso también condicione el visionado, sobre todo el mío, por ejemplo, porque yo sí vi el tráiler varias veces antes y sí sabía lo que se iba a hacer, entonces tal vez ahí vino la expectativa, ¿no? De Claro. que, oh, mira, el tráiler me pinta esto, pero espero que no sea simplemente esto. Entonces, claro, cuando llega la película tal vez ahí uno espera un ritmo distinto o una dinámica distinta que al final no terminó siendo, así que yo creo que ese es un comentario válido, tal vez no haber visto el tráiler hubiese sido mejor. Sí, Sí, yo creo eso. Y bueno, tiene también sus escenitas bien inquietantes, sí, creo que sí, están bien rodadas, bien planteadas. Por ejemplo, cuando aparece el niño entre comillas, ¿no? sí. El niño que tiene como una cara, la misma cara adulta, ¿no? Pero también eso Ujú, es inquietante, o sea, ver un niño con sí. ese rostro, pero que aparece con una máscara de una mujer rubia, Ujú, es como medio extraño, ¿no? De hecho, no sí, sabía si era un maniquí cuando aparece, porque aparece solamente la cara así como sí, o era una persona, entonces no sé. Ya después uno cuando se acerca y se saca la máscara, listo, pero tiene esos detallitos que encuentro que ujú, están muy bien puestos y creo que Garland puede hacernos una película posterior a esta mejor, ojalá. sí, Aquí se aleja sí, de la ciencia ficción, sobre todo. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el recorrido posterior de Garland, si va a seguir, a lo mejor, lo que él más quiere ahora, dedicarse más al tema del terror, más que la ciencia claro. ficción. Sería bueno igual, ¿no? No sé. Es Vamos a interesante ver lo porque que la primera película es de ciencia ficción pura. pura, Sí. ciencia ficción repleta de muchos temas y simbolismos que ya comentamos. Esa me encantó. Luego, Aniquilación vendría a ser una mezcla de ciencia Ya. ficción con horror, también un poco de aventura, un poco de ahí de suspenso. Y ya esa que es más grandilocuente, que es más grande en todo ámbito, a mí me dejó un poco frío. Y ahora cuando ya el director se mete de lleno al horror o al terror psicológico, a mí me dejó todavía más distante todavía. Entonces, yo, si estamos hablando del futuro de Alex Garland, Ciencia ficción, decís tú. ¿Eh? Ciencia ciencia ficción en el camino. ficción, pocos personajes, ¿ah? Y yo creo que ahí está su fuerte, ¿ah? Obviamente, por mí, perfecto que siga creciendo como realizador y si tiene aspiraciones más grandes, maravilloso que haga una película excelente. Pero yo creo que de lo que ha hecho, de las tres películas, yo me sigo quedando con Ex Machina en grandes porciones, grandes detalles, la verdad. Sí. Bueno, yo creo que estamos bien ya con lo que hemos mencionado. No sé si queda alguna cosita, alguna colita por ahí pendiente, algo en el tintero. Yo creo que
en general, simplemente desear abiertamente que este realizador no se pierda, la verdad. Porque igual han habido nombres de realizadores que lamentablemente hacen una película y luego desaparecen por un buen tiempo cuando alguna película no le va muy bien o cosas por el estilo, que a veces es entendible por temas de taquilla, que tal vez los estudios después no abren tantas puertas, pero Claro. yo de verdad espero que Alex Garland no se pierda porque me parece un realizador súper interesante, inteligente, que tiene muchas simbologías dentro de su cine que a mí me atrae mucho. Por poner un ejemplo, el director argentino Damián Cifrón, que es el director de Relato Salvaje, ¿no? Eh, claro, estrenó una película hace como casi una década atrás y ahora recién este año trajo una nueva película Mm. que fue estadounidense. Entonces uno dice, este director es brillante, este director es buenísimo. ¿Por qué no ha hecho 4 películas más en esta década? Entonces, claro, a mí no me gustaría que eso le pase a Alex Garland por lo mismo que acabo de decir. Es un realizador muy competente, con muy buenas ideas. Pero repito, cruzo los dedos para que haga su regreso a la ciencia ficción pura y dura. Una ciencia ficción pequeñita tal vez, pero de ideas poderosas, porque yo creo que Sí, ahí está su fuerte. sí, no, claramente su fuerte es el tema más profundo, más filosófico, más Sí. reflexivo, vinculado con temas religiosos. A mí me gusta mucho lo que es el cine religioso, sobre todo el terror religioso. Así que yo Mm. encantado con que siga más o menos por esa misma línea. Ahora, yo no creo que se le cierren mucho las puertas a Alex Garland si sigue trabajando con A24, por ejemplo, que es la última película de A24. Claro. Porque A24 se caracteriza como por apoyar estos proyectos más independientes, más chiquititos, ¿no? Sí. Pero con buenas ideas y buenas películas en general. Entonces, yo no creo que por un tema de taquilla, porque a 24 como que no le importa tanto la taquilla, le importa obviamente, porque tiene que Claro. Sí. sobrevivir, ¿no? Pero juega con eso y tenemos a realizadores como Robert Eggers, por ejemplo, que, nos, claro, Alfaro, no digamos que fue la gran obra en taquilla, ¿no? O sea, Claro. fue una taquilla bastante reducida, no apareció ni siquiera en los Oscars mencionada, o sea, muy fuera, y se le dio otra oportunidad a Robert Eggers para que siga trabajando, y otra más hasta El Hombre del Norte. Entonces, Sí. yo creo que Alex Garland no debería al menos ser como despreciado por eso, ¿cachai? Por tener poca taquilla. Sí. Si es que sigue trabajando con A24, si se mete ya con otros estudios o quiere llegar a otros estudios para hacer películas más grandes, yo creo que ahí le costaría más, porque obviamente los estudios, o sea, para hacer una película más grande se necesita un estudio más grande, ¿ah? Con más plata, con más lucas, con más recorrido, con mejor distribución, etcétera. Claro. Y ahí yo creo que es más difícil que le den la oportunidad, ¿no? De ven para acá y nosotros te apadrinamos con esto, ahí es Sí. más complicado. Pero si sigue con A24 trabajando en esa misma línea, yo creo que lo puede hacer muy bien. Bueno, y a modo ya de cerrar, recomiendo la novela Aniquilación, creo que es muy buena, se puede hacer una comparativa muy interesante con lo que es la película, tiene sus diferencias, pero esas diferencias creo que están bien realizadas, bien logradas, creo que es algo que mejora en cuanto al cambio de formato en el audiovisual. Y la serie Devs también, la recomiendo efusivamente, yo la vi hace muy poquito, la serie Devs, porque bueno, también es reciente, ¿no? El 2020, y, y como digo, se acerca mucho al tono, a la magia que tiene esta otra película Ex Machina, ¿ya? También repiten algunos actores ahí, ¿ya? Claro. Entonces, la recomiendo efusivamente. Bueno, creo que ya estamos listos entonces. Estamos. Nada más que Estamos agregar. listos. Espero que le haya servido de algo a la gente que vio el programa, Sí, ¿ya? por supuesto. Bueno, eso que haya sido alguna contribución. Bueno, nos Así estamos viendo es. entonces. Hasta una próxima oportunidad. Ya. Chao, chao. Chau.